Durante las últimas semanas During the last weeks, hemos estado hablando de cómo alcanzar nuestro destino. we have been speaking on how to reach our destiny. Y todos tenemos un destino. And we all have a destiny. El problema es que la mayoría no saben o conocen cuál es su destino. The problem is that many do not know their destiny. Y Jesús nos ha estado enseñando And Jesus has been teaching de us cómo Él podía saber qué decisión tomar on what decision to make y poder alcanzar su destino y cumplir su propósito. and to reach his destiny and purpose. Y lo primero que aprendimos And the first thing that we fue learned que Jesús buscaba la voluntad del Padre. was that Jesus sought the will of God. Entonces Jesús oraba So Jesus prayed todas las mañanas, all the mornings, independientemente si él estaba cansado independently, even if he o was estaba tired agotado. or Él exhausted. había tomado una decisión He made a decision. y la decisión es que él iba a buscar la presencia del And Padre. the decision was to seek the presence of the Y Father. dentro de la presencia, And within the dentro de presence buscar de Dios, and from seeking God, entonces él conocía la voluntad del Padre he then knew the will of the Father. y sabía qué hacer y qué no hacer. And he knew what to do and not to do. Aun cuando venían oportunidades o puertas grandes que se abrían, Even when big opportunities opened up for him. pero él sabía exactamente qué era bueno y qué no era bueno. But he knew exactly what was good and not good. Lo segundo que aprendimos The second thing that we fue learned el corazón del Padre. was the heart of the Father. Entonces, primero la voluntad del Padre, So first the will of the Father, segundo el corazón del Padre. second the heart of the Father. Y estuvimos aprendiendo la semana pasada And we learned last week de un hijo en particular. of a specific child, Bueno, eran dos hijos or it was two y uno sons. de ellos pidió su herencia y se fue. And one of them asked for their inheritance and they left. Él fue rebelde. And he was a El rebel. otro hijo se quedó y fue obediente. And the other stayed and was obedient. Pero cuando el hijo pródigo regresó, But when the prodigal son came back, entonces el corazón del hijo mayor se rebeló. then the heart of the elder rebelled. Y se pudo entonces entender And then it was understood que aunque él estaba en la casa, that even though he was in the no home, tenía el corazón del Padre. he didn't have the heart of the Porque Father. el Padre se alegró. Because the Father was glad. Porque el hijo que estaba muerto había regresado. Because the son that was dead came back. Pero el hijo mayor But the elder son tenía rabia, ira, enojo, had anger and bitterness resentimiento, and resentment, pensamientos de por qué a él sí y a mí no. thoughts as of why him and why not me. Porque mi papá y mi mamá hacen cosas para él, Why do my parents do things for pero him no lo han hecho para mí. and haven't done it for me? Y nos demos cuenta And we de understand cómo ese corazón salió a la luz. how that heart came to the light. Que aunque él estaba en la casa, That even though he was in the él home, realmente estaba perdido. he truly was lost. También aprendimos de la moneda Then we also learned de una mujer que ella tenía 10 monedas, of the coin, a woman that had 10 pero coins, una de ellas se le había perdido. but one of them was lost. Estaba dentro de la casa She was within the home y empezó a buscarla por todo lado and began to look for it all over y no la podía encontrar. and couldn't find it. Entonces aprendíamos también So we also de learned cómo podemos estar en la casa how we could be within the home y sin embargo estar perdidos. and still be lost. Entonces podemos estar en la iglesia So we could be within the y church estar perdidos. and be lost. Podemos estar haciendo la voluntad del Padre, We could be doing the will of God, pero no tener el corazón del but Padre. not have the heart of God. Entonces Dios pone estos ejemplos So with these examples, para que nosotros podamos mirarlos so for us to look at them y aprender de ellos and learn from y them, tener no solamente el corazón del Padre, and not only have the heart of the Father, sino también la voluntad del Padre. but the will of the Father. La mujer perdió la moneda The woman lost her coin por su negligencia. for her negligence. Ella por su negligencia, Because of the ella negligence, perdió la moneda. she lost the coin. Ahora, nosotros podemos perder algo también. So now we can also lose something. Tal vez hemos perdido nuestros sueños o esperanzas. Perhaps we lost our dreams and our hopes. Teníamos grandes esperanzas y sueños We had great hopes de cosas que íbamos a alcanzar y hacer. of things that we're going to reach and do. Tal vez hemos perdido nuestro primer amor. Perhaps we lost our first love. Tal vez hemos perdido esas ganas, ese deseo de servir, de ayudar. Perhaps we lost that desire to serve and Y ni help. siquiera nos hemos dado cuenta. And we haven't even realized it. Tú puedes perder algo You can lose y something no saber que lo has perdido. and not know that you've lost it. Hablábamos de Jesús, We spoke about Jesus, su mamá
his mom, tanto María como José, like Mary and Joseph, salieron del templo they came out of the y temple, 3 días después and 3 days se later, dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos, they realized Jesus wasn't with them, que Jesús se había quedado en el templo. that Jesus had stayed in the Entonces, temple. tú puedes perder algo So you can lose y something no saber que lo has perdido. and not know that you lost Y en it. este momento puede estar eso pasando contigo, And in this moment, that could be happening with que you, has perdido eso que antes tenías, that you've lost what you once had, pero ni sabías que lo habías perdido. but you didn't even know that you lost it. Entonces podemos estar en la iglesia, So we could be in church, sin embargo, estar perdidos. but still be lost. El hecho que yo me meta a un garaje The fact that I could go into a garage no me hace a mí un carro. does not make me a Yo puedo car. meterme a un garaje todo el día I could be in the garage all y day, eso no quiere decir que yo voy a hacer un carro. and that doesn't make me a car. Lo mismo quiere decir que si yo estoy en la iglesia, The same thing as if I'm in church. no quiere decir que yo soy un cristiano. Does not mean I'm a Christian. Entonces, primero es la voluntad del Padre. So first, it's the will of the Father. Segundo, el corazón del Padre. Second, the heart of the Y Father. tercero, que es lo que vamos a aprender hoy, And third is what we're going to learn today, es el tiempo del Padre. is the time of the Father. Entonces Jesús tenía esto muy claro. So Jesus had this very clear. La voluntad del Padre, The will of the Father, el corazón del Padre the heart of the Father, y el tiempo del Padre. and the time of the Father. Ahora, tenemos que definir qué es tiempo, Now we have to define what is time, porque muchas veces nosotros no lo apreciamos, no lo valoramos. because many times we don't value it. We don't treasure it. Déjeme hacer una pregunta. I'm going to ask you a question. ¿Qué es lo que siempre sube, What is something that always goes pero up nunca baja? but never goes down? Siempre aumenta, It always goes up. siempre sube, It always goes up pero nunca baja. but never Cualquiera menos Kelly. goes down. Everyone but ¿Qué Kelly. es? ¿Qué es lo que siempre sube, What's something that siempre always aumenta, rises, pero nunca baja? always increases but never goes down? La edad, correcto. El The tiempo. age, En time. otras palabras, el tiempo. In other words, time. ¿Ok? Siempre sube, It always goes up, siempre aumenta, always increases, pero jamás baja. but never goes down. Entonces, ¿qué es el tiempo? So what is time? El tiempo es la medida Time is the measurement que nosotros utilizamos para medir that we utilize to measure circunstancias o eventos circumstances or que events pasaron en algún momento, that happen in some point, pero que continúan moviéndose but continue y moving, que son irreversibles, and they're irreversible, que no se puede devolver. that it cannot go back. Tú no puedes devolver el tiempo. You cannot take back Por time. mucho que tú trates y tú As quieras, much as you try, you es want to, imposible devolver el tiempo. it's impossible to bring back time. Solamente Dios lo puede hacer. Only God can do it. Y en la Biblia hay 2 ejemplos And the Bible de speaks two cómo Dios examples devolvió el tiempo of how He brought back y time cómo esos 2 momentos and how those two moments suman a un día increase to one day que se add ha up perdido. that have been lost. Entonces los científicos en la NASA, So in the scientific NASA, ellos han analizado que hay un día perdido they've analyzed that there is a y time que that has been ninguno lost, de ellos puede explicar dónde está. but that one of them they cannot explain La where it's Biblia been. lo explica todo. The Bible explains it all. Ahora, el tiempo nos ayuda a nosotros Now time helps us también para volver a empezar, also to begin again, porque tenemos un nuevo día. because we have a new day. Entonces, lo que pasó ayer So what happened se yesterday quedó en el pasado. stays in the past. Entonces, tenemos la oportunidad So we have the de opportunity volver a empezar un nuevo día, to have a new day, una nueva semana, a new week, un nuevo mes, a new month, un nuevo año, a new year, una nueva década. a new decade. Entonces, nos ayuda a volver a empezar. So that helps us to start again. Pero el tiempo no solamente no lo puedes detener, But time, you not only can you not detain it, tú no lo puedes almacenar. but you can't put it away. No puedes coger el tiempo de hoy You can't get the time of y today decir voy a coger 2 horas de este día and say I'm going to take 2 hours of y this se las day voy a añadir a mañana. and I'm going to add them to tomorrow. Entonces no lo puedes guardar. You can't save it. Es imposible. It's impossible. Entonces, ¿qué es lo que tú sí puedes hacer con el tiempo? So what can you do with time? Tú puedes manejarlo You could manage it y puedes invertirlo correctamente. and invest in it correctly. ¿Ok? Puedes manejar el tiempo Okay, you can manage it y puedes invertirlo and you correctamente. could invest in it correctly. Eso es lo único que tú puedes hacer con el tiempo. That is the only thing you could do with Entonces time. nosotros conocemos el tiempo So we know time como cronos. as kairos, No. chronos, Cronos. chronos. Que quiere decir
los segundos, los minutos, las horas. That's to say seconds and minutes and hours. Así es como nosotros lo podemos medir. That is how we measure it. Pero para Dios no existe eso. But for God, that does not exist. Dios tiene algo que es diferente, God has something that is que different. se llama el kairos de Dios. That is called kairos. Ese kairos That es kairos, un tiempo específico, it's a specific time. es una temporada específica It's a specific time que Dios tiene para algo. that God has. Entonces es muy diferente So it's very different al tiempo de nosotros. to our time. Entonces tenemos que entender eso. So we have to understand that. ¿Sí me están entendiendo? Are you guys understanding? Alguien puede decir amén, Can someone say aleluya, amen, entiendo, me hallelujah? confundió. I understand, I'm confused. Quiero leerles esto. Primera de Crónicas, I want to read this. First Chronicles, capítulo 12, versículo 32. chapter 12, verse 32. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. From Issachar, men who understood the times and knew what Israel should do, 200 chiefs with all their relatives under their command. Entonces dice que de los hijos de Isaacar So it says from the sons of Issachar, habían 200 principales, there was 200 chiefs, entendidos en los tiempos. understood the times. Quiere decir que nosotros tenemos que entender los tiempos. It's to say we are to understand the times. Nosotros miramos el calendario We look at the calendar y decimos hoy es junio 14 and say today is June 14th, del 2026. 2026. Y eso no es entender el tiempo. And that is not understanding time. Dice que estos hombres eran entendidos en los It tiempos, said that these men understood the times, que sabían lo que los hijos de Israel necesitaban hacer. that knew what the children of Israel needed to do. Entonces tú tienes que ser entendido en los tiempos So you must understand the y times, tienes que saber lo que debes de hacer. and you must know what you do. Entonces cuando tú tienes eso, So when you have that, la gente lo va a entender y te va a seguir. people will know that and will follow ¿Por you. qué? Why? Mírelo bien. No importa si usted es rico o pobre, It doesn't matter if you're rich or si poor, usted es blanco o negro, if you're white or black, si usted es alto o bajito. if you're tall or short. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. We all have the same amount of time. 24 horas al día, 24 hours a day, 365 días al año. 365 days in a Todos year. tenemos lo mismo. We all have the same. Ahora, cómo tú inviertas tu tiempo Now, how you invest your time va a ser la diferencia will make the difference de lo que tú llegues a hacer o alcanzar en el futuro. of what you want to do and reach in the future. Recuerda que les acabo de decir hace unos minutos Remember a few minutes ago I que said tú no puedes parar el tiempo, that you can't stop tú time. no puedes devolver el tiempo, You can't bring back tú time. no puedes guardar el tiempo, You can't save time. pero sí tú puedes manejar el tiempo But you can manage time. y tú puedes invertir el tiempo. And you can invest in time. El problema es que la mayoría de las The personas problem is that majority of people han malgastado el tiempo. have wasted their Y time. cuando usted malgasta el tiempo, And when you waste time, usted está malgastando su vida. you're wasting your life. ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver tiempo con vida? What do you mean? What does Ok, time have to do with ¿cuántos life? años tiene usted? Okay, how old are you? Supongamos que usted sea de la edad mía, 33 Let's años. say you're my age, ¿No? 33 Yo years. sé que la mayoría son mayores que yo, I know most are Yo entiendo older. eso. I understand that. pero imagínese que usted sea como yo, 33 But años. imagine you're like me, 33 years ¿Cuántos old. años tengo? 33. I am 33 years old. Entonces, estamos midiendo la vida con el tiempo. So we're measuring time, Hay, life with time. hay una relación, There's a relation, tiempo y vida. time and A life. usted le pagan por su tiempo. They pay you for Usted time. trabaja 8 horas, You work 8 hours, no, le pagan 8 they horas. pay you 8 hours. Le trabaja 5, le pagan 5. You work 5, they pay you 5. Entonces, a usted le están pagando no solamente por su tiempo, So they're not only paying you for your time, sino por su vida. but for your life. Entonces, la vida So life tiene que ver con el tiempo. has to do with time. Si usted la malgasta, If you waste it tiene una mala relación. and you have a bad Se mete relation, con la persona equivocada you're with the wrong person. porque no oró, no pidió a Dios. Because you didn't pray, you didn't ask God. Entonces gastó So you wasted 2 años, 5 años, 10 años de su vida. 2, 5, 10 years of your life. Que esos años nunca van a
a volver. that those years will never come back. Los invirtió en un trabajo You invested in a que no job tenía ninguna salida, that didn't have any way en out, un negocio que no fue hacia ningún lado. in a business that didn't go anywhere. Usted perdió esos años que nunca van a volver, You wasted time that will never come back porque usted no supo invertirlos correctamente. because you didn't know how to invest it correctly. Entonces, cuando tú inviertes bien tu So tiempo, when you invest well your time, entonces tú vas a tener un buen retorno, then you will have a good vas a tener una buena vida. return and good ¿Me están life. entendiendo? Are you understanding me? Entonces, le pedimos a Dios, So we ask God, Señor, ayúdame, Lord, help me. Señor, bendíceme. Lord, bless Y me. el Señor te está diciendo, tú estás gastando mal tu And the tiempo, Lord tells you you're wasting your time. porque en vez de orar, Because instead of praying, en vez de leer la palabra, instead of reading the word, en vez de buscar a Dios, instead of seeking God, estamos en las redes sociales. you're on social media. Según he escuchado, el averaje I've heard the average de las personas que utilizan redes sociales people that use social están media 4 o 5 horas is 4 or 5 hours viendo redes sociales. watching social media. Después no hay tiempo para orar, Then there's no time for praying, no hay tiempo para buscar a no Dios, time for seeking God, leer la palabra. reading the word. Entonces, ¿cómo vas a conocer So how will you know cuál es la voluntad de Dios? what is the will of God? Si estás viendo cosas que no debes de ver, If you're watching things you shouldn't be seeing, estás perdiendo y malgastando tu you're tiempo. wasting your time. Entonces, necesitas ser sabio, So you need to be wise. invertir tu tiempo correctamente, Invest your time y correctly. entonces vas a tener un buen retorno. Then you will have a good return. Alguien puede decir Can amén, someone say amen, aleluya, hallelujah? entiendo, no I entiendo. understand, I don't understand. También podemos medir el principio y el fin. We can also measure the beginning and end. Dios también lo usó So God also used it para darnos unas oportunidades, como les decía hace unos minutos. to give us opportunities, as I said before. Entonces, cuando nosotros buscamos el tiempo de Dios, So when we seek the time of God, la voluntad de Dios, the will of the Father, el corazón de Dios the heart of y God, el tiempo de Dios, and the time of God, estamos buscando el kairos. we're looking for the Señor, kairos. ¿cuál es tu voluntad? God, what is your También will? el tiempo Also the time de que tú tienes para que eso se cumpla. that you have for that to be fulfilled. Porque no puede ser antes y no puede ser It después. can't be before or after. Hubo un hombre en particular There was a specific man que fue rey, se llamaba el rey Saúl. that was King Saul. Entonces, este rey, So this king, un día el profeta Samuel se le acerca one day the prophet Samuel y approaches him le dice lo siguiente: and says the following: antes que salgas a la guerra, before you go to the war, Dios le da un tiempo, God gives him the time, tiempo y espacio. time and ¿Ok? space. Antes que salgas a la guerra, So before you go to war, dentro de 7 días, between 7 days, yo vendré y haré holocausto a Jehová. I will holocaust for the Lord. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Dios? So what was God saying? Espérame 7 días. Wait for me 7 days. El tiempo, el kairos de Dios The time in Kairos of eran God 7 was días. 7 days. Ese era el tiempo explícito. That was the explicit time. Entonces pasó el primer día. So the first day happened. El profeta no llegó. The prophet didn't El arrive. segundo día. The second El day. tercero, el cuarto, el Third, quinto, fourth, fifth. sexto. 6, Nada que llegaba. nothing happened. Entonces la gente le empezaron a decir a Saúl: So people began to tell necesitamos salir a la guerra. Saul, we need to go to war. Y entonces Saúl lo que hizo fue hacer el holocausto. So what Saul did was did the Holocaust. Tremendo error. A big mistake. Porque solamente uno Because only one puede ser rey, can be king, puede ser profeta can be prophet, y puede ser sacerdote. and be a Ese priest. solamente es Jesús. And that is only Él es Jesus. rey, He is king, él es profeta he is a y prophet, él es el sumo sacerdote. and he is the main Entonces priest. Saúl So Saul quiso ser no solamente rey, not only wanted to be king, sino que quiso ser profeta y sacerdote. but wanted to be prophet Entonces and fue, priest. hizo un holocausto. So he did a Holocaust. Y en el momento en que él termina, And the moment he en finished, ese mismo instante, in that same moment, llegó el profeta Samuel came the prophet Samuel, al séptimo día. 7th day. En otras palabras, en el tiempo kairos de Dios. So in the times Kairos of God. Y entonces el profeta le dice: ¿qué has hecho? So the prophet said, what have you done? Y el rey dice: pero Señor, yo te esperé. And the king said, but I waited for Y you. la gente
me empezó a presionar. and people began to pressure me Muchas veces many times. no esperamos a Dios, We don't wait on God. no confiamos en Dios We don't trust in por la God presión de la gente. because of the pressure of people. ¿Qué dirán? What would they say? Es que he esperado mucho, But I've waited too long. Dios no se ha manifestado God hasn't y manifested. queremos tomar las cosas por nuestras propias fuerzas. And we want to make decisions on our own strength. Y entonces fallamos. So we fail. ¿Y qué sucedió? Dios le quitó el reino. And what happened? God took away his Habían kingdom. habido otros errores, es verdad. There was other mistakes, it's Pero true. ese fue el último error But that was the last que mistake Dios dijo no más. that God said no Y more. hasta ahí le llegó el reino a Saúl. And from there, Saul's kingdom Imagínese, ended. perdió el reino, Imagine that he perdió la lost genealogía, his kingdom, perdió todo the genealogy and everything por no saber esperar el tiempo de Dios. for not knowing to wait on God's timing. El tiempo de Dios es perfecto. God's timing is perfect. Él le dijo el séptimo día He said on the seventh y day, él llegó el séptimo día. he arrived the seventh day. Dios no llega ni antes God doesn't arrive ni before Dios nunca llega después. or after. Una ocasión, On an occasion, dos hermanas, Marta y María. two sisters, Martha and Maria. Entonces ustedes conocen la historia, Lázaro se muere. So Lazarus dies. Pero antes de eso ellos habían orado y llamado a Jesús. So before that, they had prayed and talked to Pero Jesus. Jesús no llegó. But Jesus didn't Al arrive. cuarto día cuando Jesús llega, On the fourth day, when Jesus arrives, entonces Marta le dice, Señor, ya para qué? Martha says, "What for? Ya mi hermano ha muerto My brother has already died hace 4 días 4 days ago, y ya hiede. and he smells." En otras palabras, ya su cuerpo se estaba descomponiendo. In other words, his body was discomposing. Imagínese, era algo horrible. Imagine, it was horrible. Y el Señor le contesta, le dice, ¿no te he dicho And the Lord said, "That have I not que said si creyeses that if you believe, verás la gloria de you Dios? will see the glory of O sea, God?" si tú crees, So if you believe, tú vas a ver la gloria de Dios. you will see the glory of God. Nosotros queremos creer, nosotros queremos ver We want to see para después creer. to then Dios believe. dice, no, primero cree But God says, no, first y believe, verás la gloria de and you Dios. will see the glory of God. Ellos querían que fuera en su tiempo, They wanted it to be in their pero time. Dios dijo, no, es en el Kairos mío. But God said, no, it's in my Pero, kairos. pastor, ¿por qué no vino antes? Pastor, why didn't he come before? Porque Dios tenía un tiempo perfecto. Because God had a perfect time. Si Jesús hubiera llegado en el momento en que ellas lo llamaron, If Jesus would have arrived the moment that they called him, Jesús hubiera hecho simplemente una sanidad. he simply would have done a healing. Pero Jesús quería hacer una resurrección. But Jesus wanted to do a resurrection. Quería demostrarle al mundo He wanted to show the que Él world es Rey de Reyes that he is the King of y Kings Señor de Señores. and Lord of Lords. Que aún algo que ha muerto That even though he was y que dead, tiene 4 días y que hiede, and it was 4 days of no hay smelling, nada imposible para Dios. there's nothing impossible Entonces for God. Dios tiene su tiempo. So God had his time. Nosotros nos afanamos. We rush. Queremos que sea ahora. We want it to be now. Señor, quiero la esposa ahora. Lord, I want that wife Señor, now. quiero el esposo I ahora. want that husband now. Y si no lo hace, And if you don't o do el it, trabajo, o la sanidad, o lo que the sea, job or the healing, whatever, nos enojamos. we get angry. Entonces, ¿para qué ir a la iglesia? So why go to church? ¿Para qué orar? Why pray? ¿Para qué diezmar? Why tithe? ¿Para qué creer en Dios? Why believe in God? Si ve, eso no funciona. See, that doesn't work. Eso no trabaja. That does not Y no function. entendemos que no es el tiempo de Dios. And we don't understand that it's not God's timing. Alguien dice amén, Someone say amen, aleluya, hallelujah. algo, dígame algo. Something, tell me something. Hubo otro, There was another, Abraham, Sara. Abraham and Sarah. Dios les promete una descendencia. God promised them a descendants. Pasaron los años, In years past, 2 años, 5 años, 2, 10 5, años, 10, 15 años, 15 years, nada que Dios llegaba. nothing that they Entonces would vino la arrive. desesperación. So desperation came Ustedes in. conocen la historia. You know the story. Sara le da una de sus criadas Sarah gives one of his servants, y a través de esa criada and through the servants, tienen un hijo. they have a child. Y ese hijo tiene una descendencia. And that child has a Todos los descendant. problemas And all the problems que usted ve que pasan en el Medio Oriente, that you've seen, todos problems in the East, tienen que ver con esa desobediencia. has to do with that disobedience. Todos van a esa desobediencia. All go through that Si disobedience. Abraham y Sara If Abraham and Sarah hubieran aprendido a esperar en Dios, would have learned to wait in God, nada de lo que hoy está sucediendo hubiera pasado. nothing that has happened would have happened.
Entonces las consecuencias So the consequences de nuestros errores of our mistakes no se quedan aquí nomás. doesn't stay here. Muchas veces pasan de generación Many times they go through a generación. generations. Entonces debemos de ser cuidadosos So we must be careful de que, Señor, ese es el tiempo tuyo. that, Lord, is this your time? Este es el tiempo para el negocio. Is it the time for the Este es el business? tiempo para esta relación. Is it the time for this relationship? Tienes que aprender a conocer los tiempos de Dios. You have to learn the time. Y te vas a evitar un gran problema para ti y para tu And familia. you will avoid a great problem for you and your family. Hubo también otros, There was also another, el pueblo de Israel. the people of Israel. Ellos querían un rey. They wanted a king. Siempre queremos ser como el mundo. We always want to be like the world. Dios nos ha separado, God has separated Dios us. nos ha santificado God has sanctified para que us seamos diferentes. so we could be different. Ser santificado To be sanctified no es que usted anda ahorita con un halo acá arriba is not that you're with a halo here y right así now con las manos cantando and aleluya then todo with el your hands día. like this singing hallelujah. No, entonces usted es santo. No, No, so you're holy. santificado No, holy quiere is decir separado separated para una obra específica o for a un uso specific time específico. or a specific use. Entonces Dios te separa So God separates para you que tú le sirvas a Él, so you could serve Him, para que tú estés con Él. so you could be with Him. Amén. Entonces Amen. eso es ser So santificado. that is to be sanctified. Pero nosotros queremos ser como el But mundo. we want to be like the world. Ah, no, el mundo toma, Oh, but the world drinks, nosotros tomamos. so we drink. El mundo hace, The world does, nosotros hacemos. we also do. Ay, pero ¿por qué no podemos hacer lo que ellos Oh, hacen? but why can't we do what they do? La Biblia es muy clara. The Bible's very clear. Todo me es lícito, Everything is legal, mas no todo me conviene. but not everything benefits me. Ay, pastor, entonces, ¿puedo fumar marihuana? But pastor, can I smoke weed? Fume marihuana. Smoke Ah, marijuana. mire, el pastor dijo, fume marihuana. Look, the pastor said smoke Pero marijuana. aténgase a las consecuencias. But wait for the consequences. Aténgase a las consecuencias. Wait for those consequences. Todo me es lícito, Everything is legal, mas no todo me but conviene. not everything Eso is no es convenient. bueno para mí. That is not good Entonces for yo me. no lo voy a hacer. So I won't do Eso it. me va a dañar mi organismo. That's going to damage my Me va a organisms. matar las pocas células que me quedan en la It's mente. going to burn out the few cells I have. Tiene problemas que no se acuerda de nada. You have problems that Pues you don't remember siga anything. fumando Well, marihuana. continue smoking marijuana. Y después nos quejamos. And then we complain. Señor, ¿por qué estoy enfermo? But Lord, why am I sick? O sea, no tiene sentido. It has no sense. Entonces, los israelitas So the Israelites, dijeron, los otros pueblos tienen rey. the other people have a king. Nosotros queremos un rey. We want a king. Dios le ha dicho, no, 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 no. Yo soy su rey. But God said, no, no, no. I am your king. Ellos querían otro gobernador. They wanted another governor. Pero Él te va a oprimir. But he will oppress you. Él te va a maltratar. He will mistreat you. Y aún así lo quisieron. And even then, they still wanted Entonces him. Dios levantó a Saúl. So God rose up Saul, Saúl fue un mal rey. and Saul was a bad No le king. importaba al pueblo, He la didn't care about the gente. people. Lo único que le importaba a él era él mismo. The only thing he cared about was Y los himself. oprimió And he oppressed y them, los maltrató. and he mistreated them. Pero Dios tenía un plan. But God had a plan, Y ese plan se llamaba David. and that plan was Pero David. David era un niño. But David was a child. Todavía no era el tiempo de But it Dios. still wasn't God's timing. Pero el pueblo pidió a Saúl But the people sought Saul, y Dios tenía a David. and God had David. ¿Qué quieres tú? What do you want? ¿Tú quieres un Saúl en tu vida Do you want a Saul in your o life? tú quieres un David para tu Or vida? do you want a David for Hay your una life? gran diferencia, There's a great pero es en difference. el tiempo de But in, Dios. in God's timing. Nosotros queremos todo rápido, We want everything quick, sobre todo aquí en los Estados Unidos. especially in the United States. Estamos acostumbrados a que todo es rápido. We're used to Express, everything is express. express, fast. McDonald's Express, McDonald's Express. comida Express, Food express. Cleaners Express. Cleaners express. Todo es express, rápido. Everything is express, fast. Y cuando Dios no nos contesta, So when God doesn't answer us, nosotros esperamos que sea rápido. we wait for it to be fast. Y si no es And rápido, if it's not fast, nos enojamos. we get angry. Y Dios está diciendo, hijo, hija, And God is saying, son, hay daughter, algo que yo tengo para ti. there's something I have Hay for algo you. mayor para tu There's vida. something greater for your Pero life. simplemente espera un But poquito simply más, wait just a little more, que ya casi viene. that it's almost coming. ¿Alguien está entendiendo? Is someone understanding? ¿Alguien Dios le está hablando? Is God speaking to you? Tenemos que aprender eso. We need to learn that.
Primero, First, la voluntad de Dios. the will of God. Segundo, Second, el corazón de the Dios. heart of God. Tercero, Third, el tiempo de the Dios. time of God. Si tú aplicas If you apply estas tres these enseñanzas, 3 lessons, déjame decirte, tú vas a vivir una vida let victoriosa. me tell you, you're going to live a victorious Tú vas a life. saber qué hacer y qué no You're hacer. going to know what to do and not to do, Cómo obrar y cómo no obrar. how to work or not Pero work. necesitamos entender eso. But we need to learn that. Ahora, ejemplos de personas Now, examples of people que sí supieron esperar en Dios. that did know how to wait on Hubo un God. joven. There was a young man. Dios trabaja mucho con los jóvenes. God works a lot with the youth. Y a este joven le dio dos sueños. And this young person received 2 dreams. Dos sueños. 2 dreams. Pero este joven fue y se lo contó a su papá y a su mamá. But this young person went and told his mom and Y sus dad. papás se rieron de él. And his parents laughed Y at cuando him. se los contó a sus hermanos, And when he told his sus siblings, hermanos lo quisieron matar. his brothers wanted to kill him. Ese joven se llamaba José. That young man named is, Pero él tenía un Joseph. buen corazón. but he had a good heart. Y no importaba las adversidades, And it didn't matter the no adversaries importaba las circunstancias, or the él circumstances. seguía creyendo en el sueño de He Dios. continued believing in the dreams of God. Muchos nos vamos a desanimar Many of us will be discouraged por las circunstancias y las for adversidades. the circumstances and Si adversaries. Dios está en esto, If God is in this, ¿por qué hay tanta oposición? why is there so much opposition? Precisamente porque Dios Precisely. está en eso. Because God is in it. Porque el enemigo vino para matar, Because the enemy robar came y to destruir. kill, steal, and destroy. Satanás quiere parar tu bendición, God wants to stop your blessing. detener tu propósito, Satan wants to destroy que your, tú te your salgas purpose. del tiempo perfecto de Dios. That you leave God's perfect timing. Pero sin embargo, él pudo esperar. But he learned how to wait. Él no dijo, Dios me habló, He didn't say, God spoke Dios to me. me dio un sueño God gave me a y dream. así se tiene que cumplir. And that's how it has to be. Él sabía He knew que aunque él pasara that circunstancias, even though he passed through sus circumstances, hermanos lo traicionaron, his brothers betrayed lo him. querían matar, They wanted to kill him. lo vendieron como un esclavo. They sold him as a slave. La esposa de Potifar, la mujer de Potifar, The wife of Potiphar quiso dormir con él. wanted to sleep with him. Él dijo que no. He said no. Entonces ella lo acusó de que él la quería violar. So he was accused of rape. Lo metieron a la They cárcel. put him in jail. Allá lo traicionaron. There they betrayed him. Pero él siempre continuó creyendo en el But he sueño. always continued believing in the dream. Aunque las circunstancias sean Even difíciles, though the circumstance can be difficult, aunque el mundo se levante, even though the world can go against you, yo sé que en el tiempo de Dios you know that in God's time, su sueño se va a cumplir. dreams will be fulfilled. Supo esperar. He knew how to wait. Pero pastor, le fue mal. But No. pastor, everything went bad. No, No, es que usted no está entendiendo. No, you're not understanding. Cada situación, Every situation, cada adversidad every adversary lo estaba posicionando was positioning him para la bendición de Dios. for the blessing of God. Para los que aman a For Dios, those that love God, todas las cosas obran para all bien. things turn for good. Dios lo estaba posicionando God was positioning porque him un día en la cárcel because one day in jail, el faraón the Pharaoh tuvo un sueño had a dream. y uno que había estado en la cárcel And one that was in prison le dijo, hay uno que puede interpretar tu sueño said, there's one that can interpret the dream. y ese se llama José. And his name is Joseph. Entonces lo mandaron a llamar, So they sent him. él interpretó el sueño, He interpreted the dream. se cumplió tal y cual como él lo había dicho And it was fulfilled just as he had said. y entonces el faraón So the Pharaoh lo puso como el segundo hombre más poderoso del mundo. put him as the most second powerful man. ¿Por qué? Why? Porque él supo esperar Because he knew how to wait en el kairos de Dios. in the kairos of God. Dios te va a recompensar. God will No va a reward ser you. fácil. It won't be easy. La gente cree People think que ser cristiano es caminar en un camino de pétalos de rosas. that being a Christian No, is walking in the petal of roses. ser cristiano es difícil. No, being a Christian is Ser difficult. cristiano es para valientes. Being a Christian is for the Porque brave. tú tienes que creer en medio de la tormenta. Because you have to believe in the middle of the Tú storm. tienes que confiar aun cuando todo va mal. You have to trust even when everything is going Y tú bad. necesitas creer And you need to que no believe importa lo que estés viendo, that doesn't matter what you could be no seeing. importa lo que estés viviendo, Doesn't matter what you could be living. mi redentor vive. My Mi Redeemer redentor lives. vive. My Redeemer lives. David, David, otra vez,
Again, volvemos a David y Saúl. we come back to David and Saul. Dios le quitó el reino a Saúl God took away the kingdom y to mandó a Saul ungir a David and went to anoint para David que fuera el próximo rey. so he could be the next king. Ahora, una vez que lo ungen Now, once he was y anointed declaran que él es el rey, and declared as king, ¿no tenía el derecho al trono? didn't he have right to the kingdom, Claro que sí, to the throne? pero Of course he did. todavía no era su tiempo. But it still wasn't his Y time. aunque Saúl lo buscaba para matarlo, And even though Saul was seeking him to kill él him, nunca se levantó en contra de Saúl. he never rose up against Saul. Y lo tuvo al frente, And he had him in donde lo front pudo haber matado. where he could have killed him. Pero él entendía algo muy But importante. he understood something really important. Tú nunca te levantas, You never rise up jamás, en ever contra del ungido de Dios. against the Jamás. anointed of God. Nunca. Ni Never. hablas mal de él, And even speak about them ni te badly levantas en contra de or él o go de ella. against him or Jamás. her ever. Porque ha sido un ungido, una ungida de Dios. Because she or he has been anointed by David God. entendía ese principio, And David understood that principle, que él no podía ponerle la mano a Saúl, that he couldn't put the hand on Saul porque Dios lo había ungido. because God had anointed Y him. él esperó And he 13, waited. 17 años 13, 17 years hasta que un día fue el rey de todo Israel. until one day he was the king of all Por eso era Israel. un hombre conforme al corazón de Dios. That's why he was a man conformed to the heart of Tú God. tienes que aprender a esperar. You have to learn to wait. Tienes que aprender a confiar You have to en learn Dios. to wait in God. Hubo una mujer, There was a woman. ella era estéril She was, y For- su barren. esposo and her husband tenía otra mujer had another y esa woman. otra mujer se llamaba Penina And that other woman was named y Penina. ella sí era fértil And she was y fertile. tenía muchos hijos. And she had many children. Entonces ella se burlaba de Hannah So she would laugh at Hannah y se burlaba y la maltrataba y la and would insultaba. mistreat her and insult her. Pero ¿qué hacía ella? But what did she do? Ella esperaba en She Dios waited on God. y ella iba todos los días al And she templo would go every day to the y temple. derramaba su corazón Would delante de Dios, pour out her heart before God. de tal manera que un día The el same sumo way. sacerdote That one day the high priest pensó que ella estaba borracha. thought she was drunk. Tal vez estaba hablando en lenguas. Perhaps she was speaking in tongues. Así cuando la gente nos escucha y dice, están And people locos, hear us and they say they're crazy. esos están borrachos. They're drunk. No, ella No. estaba en el espíritu She was in the clamando. spirit. Y le dijo, no, mi Señor, And said, no, my God. son las 9 de la mañana. It's 9 a.m. Yo no estoy borracha, ebria. I'm not drunk. Es que he derramado mi corazón delante de I have Dios. poured out my heart and cried out to my ¿Y Lord. sabe qué Dios hizo? And what did God do? Dios le dio un hijo God gave her, y ese hijo son. se llamaba Samuel. and that son is named Pero Samuel. ¿sabe qué hizo ella? But you know what she did? Ella le dio las primicias a She Dios. gave her first fruits to God. Cogió su hijo She took her son y se lo dio a and Dios. gave it to God. Y él fue entonces y ahora vivía en el templo And he was then now lived in the temple y formó parte de los sacerdotes. and formed part of the Ay, high pastor, priest. pero dio la bendición. But No, he gave the blessing. No. porque Dios le dio 5 hijos más. God gave him La 5 que more era children. estéril ahora dio a luz. The one that was barren now had La given llevó de light. 0 a la From sobreabundancia. 0 to Tú puedes estar en abundance. 0 You could be in 0 y de un momento a otro Dios te lleva a la from the sobreabundancia. and then you could go Donde to hay abundancia overabundance. sobre abundancia, and overabundance bendición over sobre abundance, and bendición. blessings over blessings. Dios no necesita de la economía. God doesn't need of the economy. Dios no necesita un trabajo. He doesn't need a job. No necesita un jefe, un hombre rico. He doesn't need a rich man. Lo que él necesita What he needs o lo que él quiere or what he wants son hombres y mujeres de fe. is men and women of faith. ¿Y qué es la fe? And what is faith? Tú decides creer You o no decide creer. to believe or not believe. Es una decisión It's a decision que nosotros tomamos. that we make. Voy a volver nuevamente I will go back a la mujer que perdió la moneda. to the woman that lost her coin. Ella se ponía las monedas aquí en la frente, She would put the coins right here on her las 10 forehead, the monedas. 10 coins. Y eso es interesante And that is interesting porque es aquí because it is here, la batalla de la the mente battle of the mind, donde perdemos y no nos damos where cuenta. we lose and we don't realize. Perdemos que alguien piensa mal de We nosotros. lose and we think someone's O thinking perdón, badly of us. pensamos que alguien habla mal de We nosotros. think someone's talking badly Ah, about esa of us. persona no me quiere. Oh, that person doesn't A like esa me. persona le caigo mal. Oh, that person Ese no me quiere hablar. can't stand me. Ese no me invita. He never invites me. O sea,
nos hacemos una We película make a movie, y la otra persona ni se da cuenta, another person doesn't even no tiene ni realize. siquiera idea They don't even have a slightest de la idea película que tú te has hecho. of the movie you have Y created. tú te has hecho una película And you've enorme, created es a una movie, largometraje, 2 horas y media. 2 O sea, hours. de todas las cosas. a sequel, Y esa persona no tiene and idea that person has no idea de lo que tú estás pensando o of haciendo. what you're thinking or doing. Y perdemos And we lose las cosas nuestras our things aquí en la mente here in our mind por negligencia nuestra. because of our own Y ni negligence. siquiera nos hemos dado cuenta And we don't even realize it, que lo hemos perdido. that we've lost it. ¿Puedo dar un fuerte aplauso al Can we Señor? give a strong applause to the Lord? Efesios 5:14. Ephesians 5:14. Dice, por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. This is why it is said, wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Y mire lo que dice el versículo 15. Mirad pues, estilo paisa, mirad pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Verse 15, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. Mire lo que dice, mirad bien cómo andéis, What it says, be very careful then con diligencia, with no. diligence, o sea, con diligencia, no como necios, not as unwise, sino como sabios. but as wise. Una persona necia A person that is es una unwise persona terca. is a Es la stubborn mejor, es person. una persona terca. It's a stubborn Que no person. importa lo que usted le diga, That doesn't matter what you te say, va a decir siempre que no. they will always say no. Es oposicionaria. It's opposition. Siempre te lleva a la contraria. They always go against Es you. una persona necia. It's a stubborn Es person. difícil de trabajar con una persona así. It's difficult to work with a person like Dice, that. si no, sean It sabios. says no, be wise. Una persona sabia A wise no es person una persona inteligente. is not an intelligent La person. inteligencia tú la adquieres de las universidades y de las Intelligence escuelas. you retain from school and college. La sabiduría The wisdom es la que te da Dios. is the one that God gives Es la you. sabiduría que Dios te da It's the wisdom that God para gives you saber tomar buenas to decisiones know, to make good y decisions, cómo vivir correctamente and how to tu live vida. correctly. Y tú dices, esa persona es sabia. And you say that person is wise. Esa persona sabe lo que está diciendo That person knows what they're saying porque tiene sabiduría. because they have wisdom. Y tú lo puedes ver. And you could see it. Una persona necia habla A bobadas. stubborn person, a foolish, Habla de una speaks cosa, de foolish. otra. They speak Lo one que thing, the other. cogen algo que escucharon en TikTok They take something that they heard from o, TikTok o en Instagram o Facebook, or whatever. Instagram, Facebook, Y cogen algo y empiezan a repetirlo y hablar. and they take it and repeat it. ¿Usted de qué habla? What are you talking Usted ni about? siquiera sabe lo que está You diciendo. don't even know what you're saying. Pero parecen loritos repitiendo. sound like Son parrots. necios. They're stubborn. Pero el sabio But the es wise entendido en los tiempos. is understood of the Es una persona times. sabia que entiende los tiempos. It's a wise person that understands the Hay time. tiempo para vivir, There's a time to live, hay tiempo para morir, a time to die, hay tiempo para reír, a time to hay laugh, tiempo para llorar. and a time to O sea, cry. hay tiempo para todo, There's a time for everything. pero no entendemos los tiempos. But we don't understand the times. Versículo, ¿cuál es el 16. 16? Gracias. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Verse 16, making the most of every opportunity because the days are evil. Aprovechando bien el tiempo. Making the most of every. ¿Aprovechas tú bien el tiempo Are you making good use of your o time, lo malgastas? or are you wasting it? Si tú lo inviertes If you invest in en it, las cosas de Dios, in things of the Lord, leer la palabra, read the word, orar, pray, ir a un grupo de conexión, go to a connection group adorar a Dios, to praise eso va a God, tener un retorno en tu vida. that will make a change in your life. Y el tiempo, Dios dice que te lo multiplicará. In the time, God says He will multiply. ¿Cómo así que lo multiplicará? What do you mean He will Te multiply? dará más años de vida. He'll give you more years of life. Oh, es que tenemos contados los días. Oh, but we have our days counted. Claro que sí. Of course we do. Mire lo que dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mark, No, Job 14:5. Job, 14:5 dice, ciertamente
ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. A person's days are determined. You have decreed the number of his months and have set limits he cannot exceed. Entonces Dios ha determinado la cantidad de días que nosotros vamos a vivir. So God has determined the amount of days we are going to live. Entonces, desde que usted nació, So from the moment you were born, el reloj empezó a contar. the time began to tick. ¿Cuántos días le quedan? How many days do you have left? Yo no sé. I don't know. Pero lo que sí sé But what I do know es aprovéchelos bien. is to take advantage of Inviértalos it well bien. and invest in it. No los gaste o los malgaste, Don't waste on it porque se va a arrepentir because you will regret it del tiempo que usted no invirtió of the correctamente. time you did not invest correctly. Vamos a ponernos de pie, por Let's favor. stand up, please. Primero que todo, First thing, vamos a orar por aquellos que no han recibido a Jesús. we're going to pray for those that have not received Jesus. Este es el tiempo. This is the time. Si usted quería saber el kairos de Dios, If you want to know the kairos of God, este es el kairos de Dios. this is the kairos of Que God. usted pueda venir a los caminos del That Señor. you can come to the path of God. Pastor, ¿y cómo vengo a los caminos de Dios? Pastor, how do I come to the path of God? Jesús dijo, nadie va al Padre si no es a través de mí. Jesus said, no one comes to the Father except through me. Entonces, ¿qué debo de hacer? So what shall I do? Orar. Pray. Pastor, pero ¿cómo oro? Pastor, but how do I pray? Simplemente repita conmigo. Simply repeat after me. Padre, hoy te doy gracias. Father, I give you thanks Señor, porque he entendido because I have understood que soy un pecador, that I am a sinner, que he malgastado mi tiempo, that I have wasted my time, que lo he invertido en cosas vanas. that I have invested in things Pero in hoy vain. me arrepiento, But today I repent, no solamente de mis pecados, not only from my sins, sino también, Señor, de mis but iniquidades. because of my iniquities. Te pido, Padre, que tú me perdones, I ask that you forgive que me, inscribas mi nombre en el libro de la vida, that you write my name in the book of que life, envíes tu Santo Espíritu sobre that mí, you send your Holy Spirit que over yo no me me, apartaré de that I él. will never part from it. Gracias porque hoy soy un hijo, una hija tuya. Thank you because today I'm a son En and a el nombre de daughter. Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen. y amén. And Dele ese amen. fuerte Give him that aplauso. strong applause.